Gloria a Dios. Muchísimas gracias, mi hermana Ramona, por esa alabanza tan hermosa. Jehová nuestro sanador, nuestro Dios. Él es nuestro todo. Y seguimos felices porque estamos en este nuevo curso de estudiar la Biblia. Cómo se estudia, cómo se lee todo lo relacionado a la Biblia. Y como les compartí en el grupo, el ministro sugirió que leyéramos los primeros capítulos del Génesis del 1 al 11. Y bueno, hemos estado leyendo y a mí siempre me gusta mencionarle un versículo, ¿verdad? En esas lecturas. Y el de esta semana es el primero, Génesis 1:1, que es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo tiene todo, 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 mis hermanos. Así es que, sin más preámbulos, tenemos mucha información, así que le entregamos al ministro. Amén. Adelante, ministro. Oh, perdón, ministro, déjame decir algo que se me olvidó decirles acá. Esta semana yo mandé a las personas que les toca leer los versículos, ya yo se lo mandé a cada uno para que lo tengan, creo que todos están. Si falta alguno, no se preocupen porque tenemos mi hermana Ramona, Elena o Wendy nos van a ayudar con eso, pero creo que están todos los que les toca leer. Así es que adelante, ministro. Discúlpame y gracias. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno, la segunda semana, una semana más, escuchando palabra del Señor en este gran viaje que comenzamos, ¿verdad? Una semana atrás. Y qué bueno que estamos aquí una vez más. Este es un viaje que solo el Señor Jesucristo sabe hasta dónde vamos a llegar. ¿Quién sabe si durante este viaje de este curso el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Y sería una bendición para cada uno de nosotros que viniera un miércoles y que nos agarraras a nosotros todos escuchando palabra de Él. Qué bueno sería eso. Bueno, oremos y anhelemos para que el Señor venga pronto, así como pidió aquel pueblo en aquel tiempo por libertad, ¿verdad? Clamaba por libertad. Hoy nosotros clamamos por la segunda venida de nuestro Mesías, Jesucristo de Nazareno. La semana pasada abarcamos mucho y esta semana vamos a tratar de abarcar mucho más, aunque no creo que lleguemos a Génesis. Pero qué bueno que muchos de ustedes ya comenzaron a leer el libro y qué bueno porque vamos a cambiar la temática un poquito. Así que ustedes se van adelante leyendo los capítulos, generan preguntas, nos la mandan para nosotros entonces esas preguntas, hacerlas parte de la clase, desarrollarla. Sería interesante porque cuando uno comienza a leer un libro, siempre existe la curiosidad de algo que le llama la atención y algo que no entiende. Entonces, en este caso, una vez que ustedes lean los capítulos, versículos asignados, vamos a entonces a generar preguntas y vamos a someter esa pregunta y vamos a hacer esas preguntas parte de la próxima clase. Si nos deleitamos todos y aclaramos los puntos que necesitan ser aclarados. Tenemos que tener en cuenta algo, hermanos y hermanas, muy presente. Dios es paz y donde no hay paz y donde no hay organización, no está Dios. Dios es paz y organización. El Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para acerca de ustedes, dice el Señor, pensamiento de paz, dice Él, y no de mal, para daros el fin que esperáis, aquel fin que nosotros esperamos, ¿verdad? Que acabo de mencionar ahora mismo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a entrar a la lección 2 de este gran viaje. Mucha información, mucha información. Tomen nota, tengan su lápiz y cuaderno listo para que anoten, porque la única manera que nosotros aprendemos es anotando y después regresando a las notas y verificando las notas. Muy importante, y tomen nota, muy importante.
El tema central de la Biblia es Jesucristo. Es el ángel del Señor. Y en cada libro lo vamos a encontrar. Y en el libro que no lo encontremos, pues pidamos al Espíritu Santo. Que la Biblia habla del ángel del Señor en todos los libros. Y qué bueno. La Biblia contiene 66 libros. 66 libros escritos por 40 autores, abarcando aproximadamente 1600 años para escribir ese libro, o sea, biblioteca del libro, como dije anteriormente, porque la Biblia es una biblioteca de libros. 66 libros. Es bueno que usted como cristiano sepa que cuando se le pregunte de ese libro que usted carga, cuántos libros tiene, usted diga son 66. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con unos cuantos pasajes escritos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nuestra Biblia es una traducción de esos idiomas hoy en día y gracias al Señor, porque hoy podemos leerla en castellano, una traducción de aquellos idiomas mencionados. La palabra testamento, tomen nota de esto, quiere decir pacto, pacto o acuerdo. El Antiguo Testamento es el pacto que hizo Dios con el hombre acerca de su relación antes de que Cristo viniera. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el acuerdo que hizo Dios con el hombre acerca de su relación con el Padre después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenemos el pacto de la ley o el acuerdo de la ley. En el Nuevo Testamento tenemos el pacto de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta biblioteca de libros hay dos acuerdos o dos pactos. Y los dos prácticamente nos guían a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Siendo el primer pacto a través de la ley y el segundo pacto a través de la gracia. Cuando leemos a Gálatas 3, 19, 20, vamos a encontrar sobre la ley. ¿Quién me lee Gálatas 3, 19, 20? Vamos a ver qué dice Gálatas 3, 19, 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la semiente a quien estaba destinada la promesa, y fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Dios es uno solo. Recuerden esto, porque esta palabra se menciona mucho a través de la Biblia completa. Simiente. ¿Quién es la simiente? Y hay una controversia grande con referencia a la simiente y a Génesis 3:15, que después de eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Y lamentablemente hay muchas predicadoras y llamadas pastoras que predican ese versículo de Génesis 3:15 y prácticamente lo tergiversan de su significado original. La ley fue dada, la ley fue dada como una guía temporal para mostrar el pecado y para dirigir a las personas a Cristo hasta la llegada de la promesa a través de la fe en Jesucristo. Un mediador como Moisés en la ley es necesario cuando hay conflicto entre partes, pero la promesa de Dios a Abraham fue dada directa, fue dada sin mediador, porque Dios es uno, como acaba de leer la hermanas aquí. Vamos a seguir leyendo Gálatas 3, 21, 22. ¿Qué dice Gálatas 3, 21, 22? Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Muy interesante este versículo aquí que vemos. Este versículo comienza con una pregunta prácticamente, porque tiene signo de interrogación. Es importante, hermanos, que cuando leamos las escrituras, notemos los signos de interrogación, las comas, los puntos, los signos de interrogación, los de exclamación. Todo eso es importante para poder nosotros poder entender lo que se está diciendo. Aquí se hace una pregunta. Luego, dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Es una pregunta retórica, prácticamente. Y una pregunta retórica no se hace para manifestar dudas o pedir respuestas, sino para expresar indirectamente una afirmación o dar más vigor o eficacia a lo que se dice en el párrafo. Pablo aquí explica lo siguiente. Pablo dice que la ley, aunque dada por Dios, no puede dar vida ni justificación. En cambio, las escrituras declaran que todos estamos bajo pecado y que la promesa de salvación viene por fe en Jesucristo. Ahora, la ley sirve para revelar nuestra condición pecaminosa y para llevarnos a Cristo, quien nos justifica por la fe. Sin la ley no hubiéramos sabido qué es pecado o qué no es pecado, qué es bueno o qué es malo. Pues la ley dada por Dios, aunque no nos salva, nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a seguir leyendo Gálatas 3:23 a 3:25. ¿Quién tiene Gálatas 3:23, 3:25? Si no lo tiene nadie, yo lo leo. Amén. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Amén. La frase, ya no estamos bajo ayo. Gracias, hermana Ramona. Yo voy a leer este versículo otra vez, pero voy a cambiar la palabra fe y le voy a añadir la palabra Cristo para que ustedes vean cómo suena este versículo. Dice, pero antes que viniese Cristo, la fe, Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, para aquel Cristo que iba a ser revelado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, a fin de que fuésemos justificados por Cristo. Pero venido la fe, pero venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. La frase ayo, ya no estamos bajo ayo. Interesante aquí que Gálatas 3:25. Gálatas 3:25 significa que ahora que hemos recibido la fe en Cristo, ya no necesitamos la ley como guía o tutor para llegar a Él. Aquí vemos que la ley en este contexto actuaba como un ayo, como un maestro, como una guía que nos conducía a Cristo. Pero una vez que hemos creído en Cristo, ya no estamos bajo esa guía legal, bajo ese ayo, sino que somos libres en Cristo, justificados por la fe según la Biblia. Qué interesante y qué claro lo narra Gálatas aquí, poniendo, explicando lo que era la ley y lo que es ahora la gracia. ¿Ok? Así que si somos libres en Cristo, justificados por la fe, según la Biblia, pues entramos en lo que le llamamos ahora el periodo de gracia. Gálatas 3:13 y 14. ¿Quién me lee ese?
Ese le, Mercedes. Amén, eso me toca a mí. Mercedes, Sí. adelante. Ajá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que por Cristo recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros mismos. Porque para que la bendición de Abraham, dice él, pudiese alcanzar a los gentiles, pudiese alcanzarnos a nosotros los gentiles. Esto significa que Jesús, a través de su muerte en la cruz, rompió la maldición de la ley, o sea, la maldición que la ley ponía sobre nosotros por causa del pecado. Y nos abrió la puerta para recibir las promesas de Abraham, incluyendo la promesa del Espíritu Santo, por medio de él. Qué bonito, qué bien. Esto a nosotros nos alumbra, nos pone en los más altos de los altares de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque una vez que venimos a Él, ya toda maldición se va. No existe. Muchos cristianos lamentablemente todavía dicen seguir a Cristo y andan por ahí diciendo que tienen maldiciones encima. Eso no existe en un cristiano, en una persona que cree en Cristo, que lleva a Cristo en su corazón. No hay maldición porque Cristo tomó nuestra maldición y se la llevó. No existe ya. Tengamos eso presente. No hay nada declarado oculto que nos pueda dañar una vez que estamos en Cristo. Entrando en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Tomen nota de eso. De los 66 libros que tiene la Biblia, 39 le pertenecen al Antiguo Testamento. Dentro de los primeros 17 libros, los primeros 5, Génesis, Número, Éxodo, Deuteronomio y Levítico, son llamados el Pentateuco. Génesis siendo el comienzo de todo. Número siendo el censo o el conteo, aquel censo que se hizo antes de ellos salir de la esclavitud de Egipto. Éxodo es la salida de Egipto. Deuteronomio es la segunda ley dada por Dios. Y Levítico es santidad. Estos primeros libros son llamados el Pentateuco. Tomen nota de eso. Es importante que sepamos eso. Los primeros 5 libros escritos por Moisés son llamados la ley, el Pentateuco. Pero también son redentores e históricos en naturaleza. Pentateuco significa 5. Recordemos eso para cuando le pregunten. Los siguientes 12 son Josué, Segunda de Samuel, Segunda de Crónicas, Jueces, Primera de Reyes, Esdras, Ruth, Segunda de Reyes, Nehemías, Primera de Samuel y Primera de Crónicas. Y por último, Estel. Estos componen el segundo grupo principal de libros del Antiguo Testamento. Estos son históricos en naturaleza. Así que la primera sección del Antiguo Testamento hay 17 libros encajados en una subdivisión natural de 5: Pentateuco, ley, redentores, históricos. 12 desde Josué hasta Estel. El Antiguo Testamento, los 5 libros centrales son Job, Eclesiastés, Salmo, Cantar de Cantares,
Tenemos 5 ahí, ¿son? Job, Eclesiastés, Salmos, Cantar de Cantares. Me falta uno. Proverbios. No, No está ahí Proverbios en esos 5. no. Me faltó uno ahí. Hay otro. Ese es... No sé cuál es que se falta. ¿Qué sí. libros son esos? ¿Cómo están catalogados, Son ministro? los primeros libros centrales. Ok. Falta uno. Bueno, eso lo buscamos más luego. Faltó uno ahí. El Eclesiastés viene. El Nuevo Testamento, los siguientes 21, las epístolas. Ministro, creo que Cantares. Perdón, Ramona. Cantares, creo que. Cantares. Ajá. Ok. Pero sí, hay Cantares. Yo lo No, mencioné, él lo Cantares. mencionó. Sí, Entonces, Cantares de Cantares. lo mencionó todo entonces porque Ujú. si no sería Bueno, eso no tiene, no hay problema. Eso lo buscamos. Falta un libro ahí. Sí, faltó un libro ahí. De los 5. no sería Nehemías. No, no, no. En el Nuevo Testamento tenemos las epístolas. 14 son las epístolas de Pablo y estas están divididas como sigue así. Dice 9 epístolas para la iglesia, comenzando con Romanos, Gálatas, Colosenses, Primera de Corintios, Efesios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Corintios, Filipenses, Segunda de Tesalonicenses. 5 epístolas pastorales o personales. Tenemos a Primera de Timoteo, Tito, Hebreo, Segunda de Timoteo y Filemón. Aquí se debate que Pablo sea el autor de Hebreos, pero tomando en cuenta Hebreos 13:23. Vamos a leer 13:23. ¿Quién tiene Hebreos 13:23 para leerlos? Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Amén. Amén. Hebreos 13:23 se refiere a la liberación de Timoteo, un colaborador cercano del autor de Hebreos. Y dice, y la esperanza de que éste pueda visitar pronto a los destinarios de esta carta. Entonces, el autor expresa aquí su deseo de ver los creyentes hebreos y menciona que si Timoteo llega pronto, él también podrá ir con él. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a considerar a Pablo como el autor aquí. 7 son epístolas generales. Recordemos algo, una epístola es una carta. ¿Ok? Y sus nombres, los mismos nombres llevan los mismos nombres que los autores. Por ejemplo, Santiago 1, Santiago 2, Santiago 3, Juan, Primera de Pedro, Judas y Segunda de Pedro. El Nuevo Testamento, el último libro, Apocalipsis, el libro de profecía, también llamado Revelación. Aquí en resumen, el Nuevo Testamento consiste en 5 libros como cimiento firme, sobre lo cual se edifican las 21 epístolas de instrucción, terminando con la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis. La Biblia, hermanos y hermanas, es divina. El pensamiento y la revelación son divinos, pero la expresión de las comunicaciones es humana. Tengamos eso presente. La Biblia, como hemos dicho, hemos estudiado, es la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en Segunda de Pedro 1:21. ¿Quién lee Segunda de Pedro 1:21? Hermana Ramona, Yo la tengo. ok. Dice que la profecía no vino por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que los profetas hablaron bajo la dirección divina y no por su propia iniciativa. Amén. Importante es esto. La Biblia es la palabra de Dios.
Aquí en Segunda de Pedro explica que las profecías bíblicas no provienen de la voluntad humana, sino que son inspiradas por el Espíritu Santo. Los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo al transmitir estos mensajes. No fueron cosas de ellos, sino fue inspirada por Dios. Primera de Pedro 1:24-25. Hermana Ramona, si puede ayudarnos en esa que creo que Wilma no está. Ok, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas Amén. la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia es la palabra de Dios. Tengamos eso presente, no es palabra de hombre. Lamentablemente, el hombre ha querido tomar la palabra para él y ponerse él, ese yo encima de él. Pero Primera de Pedro, aquí 1:24, debería de ser uno de los versículos favoritos de los pastores, predicadores o aquellas personas que se creen grandes. Amén. Aquí Pedro, el Señor compara a través de Pedro la fragilidad de la vida humana. Dice, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, para que el hombre no se gloríe, para que no haya gloria en el hombre, sino en Dios. Dice que compara la fragilidad, compara la gloria del hombre con la fragilidad de la vida humana, con la hierba que se seca y la flor que se marchita. Pero se enfatiza aquí que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la razón primordial por la cual nosotros vamos a estudiar la Biblia leyendo la Biblia. Ningún otro libro. Este pasaje aquí nos recuerda que aunque la vida terrenal es temporal, la palabra de Dios, que es el mensaje del Evangelio, es eterna. Es una revelación progresiva y uno no puede aprenderla por leer versículos o pasajes al azar. Recordemos eso. Es una revelación paso a paso de una historia, una mente llamado Dios, el creador de todas las cosas. Y la historia es un gran propósito de Él, que se mueve a través de nosotros, a través de las edades, de todos los tiempos. Sí, y esa es la historia. Y será la historia de redimir toda la humanidad en su debido tiempo. Jesucristo es el Mesías, el Salvador de todo el que creyere, de todo el que creyere, como dice la palabra. Vamos a leer el versículo más bonito de toda la Biblia. Juan 3:16. ¿Quién me lee Juan 3:16? ¿O quién me lo cita? Porque es un versículo que debemos de aprendérnoslo de corazón. Juan 3:16. Aquí está, si no lo tiene otra persona. ¿O lo tiene alguien? Adelante, mi hermano. Amén. Dice, aunque tiene que saberlo de memoria. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo para los nuevos cristianos, mi consejo es que lo anoten y lo lean todos los días. Hasta aprender. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada libro que vamos a estudiar es un libro que viene de Dios. Recordemos eso. No viene de ningún otro. Lea el libro o los capítulos que le vamos a asignar cada semana. Si puede leer todo el libro, será bendecido. Si el tiempo le permite, léalo. Y no lo lea solamente una vez. Léalo 1, 2 veces.
que va a generar preguntas, inquietudes. ¿Ok? Vamos a ver algunas realidades acerca de la Biblia. Dios, hombre, pecado, redención, justificación, santificación. Todo esto lo puedo resumir en dos palabras: gracia y gloria. Y todavía lo puedo resumir en una palabra: Jesús, Jesucristo. Todo eso es Jesucristo. Cristo mencionó cita de 22 libros del Antiguo Testamento. En Mateo menciona 19 veces. Marcos menciona 15 veces. En Lucas 25 veces. En Juan 11 veces. Hace él mención de cita bíblica del Antiguo Testamento. Tomen nota. Hay 1189 capítulos en la Biblia. 1189 capítulos en la Biblia. En esa Biblia Reina Valera que ustedes tienen. Hay 31.373 versículos en esa Biblia Reina Valera. 31.373 versículos. Y hay 775.693 palabras en la versión King James. Otras varían más o menos. El capítulo más corto en esa Biblia que usted tiene es el Salmo 117. Si alguien algún día le preguntara, ¿cuál es el capítulo más corto que hay en tu Biblia? Salmo 117. Y si alguien le preguntara, ¿cuál es el capítulo más largo? Bueno, pues está ahí mismo al ladito. Salmo 119. Salmo 119. Amén. El libro más largo en el Antiguo Testamento es Salmos. El libro más corto en el Nuevo Testamento es Lucas. ¿Ok? Recuerden eso. Es importante saberlo. Como cristianos debemos saber de la A hasta la Z con referencia a ese libro de vida que nos dejó nuestro Señor. ¿Ok? En los orígenes de la iglesia, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles al principio. No había libros. Ellos iban predicando por toda parte, sin libros. Pasado el tiempo, hermanos y hermanas, se sintió la urgencia después, la necesidad de poner por escrito las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los rasgos más sobrevivientes de sus vidas, la vida de Él en este mundo y la vida antes de que Él llegara. Y este fue el origen de los evangelios. Así surgieron los evangelios. Al principio y en el mismo Nuevo Testamento, el término evangelio no designaba ningún libro. Al principio no, sino que el mensaje de la buena nueva del Mesías y la salvación que él traía. Sin embargo, el término evangelión designada a los escritores en los cuales los apóstoles daban testimonio de la vida y el ministerio de Jesús. Así que en cada uno de estos escritos reciben el nombre del evangelio. Así que cada uno de estos escritos reciben el nombre de los evangelios. Por otra parte, los apóstoles dice que mantenían espiritualmente a los fieles mediante cartas. Según los problemas que iban surgiendo en las iglesias, en las congregaciones. Y este fue el origen de las epístolas. Las epístolas es una carta. ¿Okay? El nombre epístola he dado a 21 de los libros del Nuevo Testamento. 21. Son 21 epístolas. Las epístolas son mensajes escritos por los apóstoles, dirigidas a iglesias, a individuos, a todo creyente en general.
eran dirigidas esas cartas. El Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego. Este lenguaje se asemeja un poco a nuestro lenguaje, el castellano. Por ejemplo, la palabra bautismos en griego se describe bautismo, casi igual en castellano. Es otro de los idiomas en que fue escrita la Biblia es el arameo, que era una lengua de escritura muy similar al hebreo. En el Nuevo Testamento encontramos libros escritos por los apóstoles de Jesús y en ellos se menciona la vida que se obtiene gracias a la muerte de Jesucristo, su resurrección y la esperanza y su segunda venida. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, como mencioné anteriormente. El Nuevo Testamento consiste de 27 libros. Tomen nota de eso. 39 libros y 27 libros. Hacen un total de 66 libros. Y estos están divididos por 5 categorías, que son evangelios históricos, los hechos de los apóstoles, cartas paulinas, cartas generales, proféticos o libro de Apocalipsis. Es el último libro de las Escrituras. Ministro, perdón, por favor, repite las 5 categorías, por favor. Evangelios históricos, hechos de los apóstoles, cartas paulinas, cartas generales y proféticos, o siendo el libro de Apocalipsis. Ahora, tomemos carta en esto, tomemos nota en esto. Libros deuterocanónicos, muy importante, porque han causado mucha confusión en el cristianismo. Libros deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento de las Biblias judeocristianas que no están incluidos en el Tanakh judío, hebreo, arameo, pero que sí se incluyeron en la Biblia griega llamada la Septuaginta. Y esta fue datada entre los años 280 y 30 antes de Cristo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los libros religiosos escritos en griego fueron rechazados por ser muy recientes o de origen no judío. Este último dato aquí es muy importante, porque de ahí viene después el problema de la diferencia de libros. Por ejemplo, el Tanakh fue el texto utilizado por las comunidades judías e israelitas de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griegas. La canonicidad de los libros deuterocanónicos es distinta para los diversos grupos que tienen como sagrado a los textos hebreos. Es importante, la comunidad judía y algunas de las organizaciones cristianas no aceptamos los libros deuterocanónicos. No lo aceptamos, dado que no se pueden comprobar que hayan sido inspirados por el Espíritu Santo. Muy importante, cuando le hablen a ustedes un libro deuterocanónicos, tenga cuidado. La Iglesia Católica lo considera de segundo canon, o sea, que no son tomados como parte del primer canon, sino, sin embargo, se les reconoce autoridad ahí. Los 7 libros llamados deuterocanónicos son los siguientes. Vamos a relatarlo. El libro de Tobías, o el Evangelio de Tobías. Este libro narra la historia de Tobí, un hombre piadoso de la tribu de Neftalí y de su hijo Tobías. El segundo libro es el libro de Judith. El libro de Judith, incluido en la Biblia católica y ortodoxa como libro deuterocanónico, narra la historia de una heroína judía quien salva a su pueblo de
el ejército asirio. Los siguientes son el libro de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico, el libro Baruch, siendo el último libro. Los libros deuterocanónicos enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco son históricamente precisos. Si bien muchos católicos aceptaron previamente los libros deuterocanónicos, la Iglesia Católica Romana oficialmente lo añadió a su Biblia en el Concilio de Trento, mediado el año 1500 después de Cristo. Y esto lo hicieron como respuesta a la reforma protestante de aquel tiempo. Los deuterocanónicos respaldan algunas de las cosas que en la Iglesia Católica Romana creen y practican, las cuales no están de acuerdo con la Biblia. Por ejemplo, las oraciones por los muertos, peticiones a los santos en el cielo por sus oraciones, adoración a ángeles, ofrenda de limosnas expiatorias por los pecados. Son cosas no aceptables. Y debido a los errores históricos y teológicos, estos libros deben ser vistos como documentos históricos religiosamente falibles y no como la inspirada y autoritativa palabra de Dios. Cuando ustedes escuchen de esos libros, tengan mucho cuidado, porque no fueron inspirados por el Señor. Vamos a entrar ahora a otro renglón. Libros apócrifos. El término apócrifo ha sido utilizado a través de los tiempos, hermanos y hermanas, para hacer referencia a algunas colecciones de textos y escritos religiosos, sagrados, surgidos en contextos judíos o cristianos. Los evangelios apócrifos o extracanónicos son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo, en torno a la figura de Jesús. Sin embargo, estos no fueron incluidos ni aceptados en el canon del Tanaj judío, hebreo, arameo. Nunca. Nunca fueron aceptados ni incluidos en la Biblia israelita Septuaginta griega tampoco. Y así como tampoco de ninguna de las distintas Biblias usadas por distintos grupos de cristianos. Por ejemplo, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Protestantes. Si bien muchos textos apócrifos permearon ciertos aspectos de la liturgia, de la piedad de los fieles cristianos, la iglesia cristiana históricamente tiene que considerar que los mensajes apócrifos en general no aportan contenido de revelancia de la fe de los creyentes. Por eso no son aceptados. Si se analizan determinadamente, los evangelios apócrifos se comparan con los canónicos. Resulta obvios aquí que los apócrifos no han sido inspirados por Dios. Sus autores nunca conocieron a Jesús ni los apóstoles. Así que no pueden revelar ninguna verdad oculta o ninguna verdad acerca del cristianismo o del mismo Jesús cuando estuvo aquí. Al contrario, son relatos inexactos, inventados y fantasiosos que no ayudan a conocer a Jesús ninguna de sus enseñanzas. La mayor falta de los textos apócrifos es que muestran a Jesús como un maestro revelador de sabiduría y conocimiento, pero no como el Salvador que muere, resucita y es traspuesto a los cielos. Entonces, tengamos muchos cuidados con los textos apócrifos. Entre los más de 50 escritos pueden citarse lo siguiente. Y escuchen esto. El Evangelio de Tomás. El Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de Judas. Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad. Evangelio de la infancia de Tomás.
Evangelio de José el carpintero, Evangelio de Pedro, Evangelio de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos, Evangelio de Bartolomé, Evangelio secreto de Marcos, Evangelio de la venganza del Salvador, Evangelio de la muerte de Pilato, Apocalipsis de Pedro, oiga, Evangelio de los egipcios, Evangelio de o tradiciones de Matías, Memoria de los apóstoles, Evangelio de Judas Iscariotes y el Evangelio de Eva. Todos esos evangelios andan por ahí rodando. Tengan mucho cuidado porque causan confusión y problemas. Causan confusión y problemas. Cuando hablamos de la división de los libros de la Biblia en capítulos y versículos, importantes que sepamos cómo surgieron, porque la Biblia al comienzo era un libro corrido, no tenía división, no tenía capítulos ni tenías versículos. Como hemos visto desde el inicio de esta clase, la Biblia originalmente se escribió de corrido. Pero la falta de capítulos y versículos era un verdadero problema para la iglesia primitiva, inclusive para los apóstoles. Por ejemplo, la única forma de que tenía Pablo de hacer referencia a sus citas era decir así como está escrito o así como Isaías había escrito. O sea, no había forma de citar el versículo o capítulo como lo podemos hacer nosotros. Ellos no tenían eso. Y estas citas resultaban difíciles de encontrar, a menos que uno conociera muy bien las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro que tiene una unción especial en sí misma. Una unción especial en sí misma. Dado que son las palabras mismas de Dios. Del Dios del ayer, del Dios de hoy y del Dios que es para siempre. Por eso hoy en día, nosotros los lectores, oiga, nosotros los lectores de la Biblia hoy en día agradecemos contar con capítulos y versículos que ayuden a encontrar, a referenciar las enseñanzas que en ellas están plasmadas. Imagínese una Biblia corrida. Qué difícil hubiera sido leerla. Ahora, la pregunta surge. ¿Quién le añadió los capítulos y los versículos a la Biblia? ¿Quién le añadió los capítulos y los versículos a la Biblia? En primer lugar, en lo referente a los capítulos, los datos históricos indican que la división de la Biblia en capítulos se debe al clérigo inglés Stephen Langton. Si quieren escribir eso, para que lo tengan ahí. Stephen Langton, quien dice que como parte de su estudio personal de las Sagradas Escrituras, marcó en capítulo la Biblia versión Vulgata, que personalmente él utilizaba en aquel tiempo. Y él la fue marcando capítulo por capítulo. De la Vulgata pasó al texto de la Biblia hebrea, al texto griego del Nuevo Testamento y a la versión griega del Antiguo Testamento. La historia dice que en el 1226 se introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico. 1226. Y así se comenzó a implementar una división en capítulos más o menos iguales o muy similar a la que nosotros hoy tenemos en nuestra Biblia, dando lugar a lo que se conoce hoy como la Biblia parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal. En segundo lugar, la división de versículos tiene sus orígenes a mediados del siglo XVII, 1500, 1600. ¿Ok? Por ahí. El conocido impresor y humanista francés Robert Estienne
Robert Stierne, facilitó aún más las cosas. Su intención era fomentar el estudio de la Biblia, dice, y se dio cuenta de lo práctico que sería tener un único sistema de numeración para capítulos como para versículos. Stierne dividió el Nuevo Testamento, las escrituras griegas cristianas, con una nueva numeración de versículos y lo combinó con la Biblia hebrea. Y en el 1553 publicó la primera Biblia completa en francés, con prácticamente la misma división de capítulos y versículos que hoy tenemos. Gracias al Señor primeramente que iluminó a todos los hombres a poner las cosas un poco más fáciles para el estudio de la Biblia. Porque hoy en día, dando este curso bíblico, nos fuese casi imposible navegar de un punto a otro. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, que se publicó en 1560 en Suiza. Dice que los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos de Stephen Langton y los versículos de Robert Stierne, consciente de la gran utilidad, dicen ellos, que tenían para la memorización y localización y comparación de pasajes bíblicos como hacemos nosotros hoy en día. Sin esto fuera casi imposible, porque es mucho dato, mucha información. La historia dice que en 1592 el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para el uso oficial de la Iglesia Católica. Y en esa se incluyó la división actual de capítulos y versículos de hoy en día. Sí. El tiempo se nos agota, pero vamos a tomar unos cuantos minutitos. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Ahora bien, permítame decirle primero, ¿cómo no hacerlo? Hay varias formas en las que la gente lee la Biblia. ¿Ok? Y una de ellas es lo que le llamamos el chapuzón de la suerte. Quizá usted sabe a lo que me refiero. Es asombroso, hermano. ¿Cuántas personas usan este método? El chapuzón de la suerte. Es como el hombre que señaló con su dedo al alzar un versículo que decía, Judas salió y se ahorcó. Así que rápidamente ese mismo cambió rápidamente el lugar y volvió a apuntar con el dedo a otro versículo que decía, ve tú y haz lo mismo. Eso es lo que le llamamos el chapuzón. No es forma de leer la Biblia. No. La Biblia es un libro sagrado. Es la palabra del Señor y hay que darle reverencia. Algunos la tratan como una dosis de un remedio. 12 versículos al día mantienen al diablo alejado. Así que leen la porción rigurosamente, solo para mantener al diablo en raya. Algunos tratan la Biblia como lectura de horóscopo, como leer las estrellas. La leen con la esperanza de que algo en ella simplemente encajara con su vida ese día. No intente leer la Biblia así. A veces podría funcionar, pero no fue la intención de Dios que la leyera así simplemente. No es simplemente extrayendo un texto que encaje con la situación que usted está viviendo hoy en día. No. Lea todo un capítulo. Busque el contexto histórico de ese capítulo. Use el método inductivo, el método que yo uso. El estudio inductivo es un método que puede usar cualquier persona. Y este método comprende de 3 habilidades. Y yo se la voy a decir ahora mismo. Primeramente, la observación. Observe. La interpretación. Interprete.
y la aplicación. Aplíquela. Cuando usted observa en la observación, descubra lo que dice el pasaje. La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. Sí, la observación contesta la pregunta, ¿qué dice el pasaje? En la interpretación descubra lo que quiere decir. La interpretación contesta la pregunta, ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Cómo lo entendieron los destinarios a quien se le escribió originalmente? En el tiempo que se escribió, ¿qué significó para ellos? Aplicación. Descubra cómo ponerlo en práctica. La aplicación contesta la pregunta, ¿qué quiere decir para mí personalmente? ¿Qué quiere decir para mí personalmente? ¿Qué verdades puedo poner en práctica? ¿Qué cambio debo hacer en mi vida? ¿Qué significa? El estudio inductivo de la Biblia usa la misma Biblia como única fuente de información acerca de la Biblia. No busque otros libros. No busque los libros de Ellen White. No busque los dichos de Charles Spurgeon. Busque la misma Biblia. Aunque esos libros dicen muchas verdades, no busque esos libros. Busque la misma Biblia. Lea la misma Biblia. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted no busca la Biblia para su estudio y usted busca otras Biblias o otros libros, su vida se va a llenar de confusión. Y este es un ejemplo bueno. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese versículo es tomado de la Biblia. Ahora, otras Biblias sacadas de otros libros leen así. En el principio era el verbo, y el verbo era otro Dios, y el verbo era Dios. ¿Te ve la diferencia? Si lo leo rápido, quizá usted ni lo note. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era otro Dios. El segundo está totalmente tergiversado, totalmente errado. ¿Ok? Ahí me está diciendo que Jesucristo no era Dios, que era otro Dios. Entonces ahí viene la confusión en una pequeñita palabrita, porque usted no quiso comenzar con lo que es la Biblia, sino se salió y buscó otro libro, otra Biblia. Entonces llega la confusión. Entonces, para nuestro estudio, vamos a usar la Biblia. ¿Ok? Creo que la hermana Jennifer, al leer los capítulos, tienes unas preguntas. Y si tenemos 5 minutos, la podemos contestar. Creo que tiene 2 preguntas. Una de ellas es, leyendo los primeros 11 capítulos de Génesis, ella quiere saber quién era Lamec en Génesis 4:23 y a qué se refiere lo de 70 veces 7. La segunda pregunta es en Génesis 9, la maldición de Noé hacia Cam, su hijo menor, el motivo de la maldición. 2 preguntas muy interesantes, muy importantes, que después la vamos a estar cubriendo más a fondo. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 23, se habla de Lamec, un hombre que descendía de Caín y que es recordado por su arrogancia y su violencia. Lamec tuvo 2 esposas, Ada y Sila, y se jactó de haber matado a un hombre que
que lo había herido y a un muchacho que lo había golpeado. Prometió una venganza mucho mayor que la de Caín, y sus acciones son vistas como un reflejo de la creciente depravación en el mundo aquí. Dice que preparando el escenario para la justicia de Dios en el universo. Lamec es el primer personaje en la Biblia que se jacta de ser un asesino. El primer personaje de la Biblia que se jacta de ser un asesino, mostrando un desafío descarado a la vida humana. ¿Okay? Aquí se le identifica como un hombre con 2 esposas, lo que también es un aspecto notable de su vida descrita en Génesis. Su famosa declaración: si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Enfatiza su actitud vengativa aquí. La historia de Lamec, el hijo de Caín, sirve como un ejemplo de pecado y violencia que comenzó después del asesinato de Abel y culminando en la gran maldad de la tierra que llevó al diluvio. Si la frase 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Aquí esto se refiere a un poema de Lamec. Eso es un poema donde proclama su propia venganza desmedida y desafiante. ¿Sí? Lamec se jactaba de su fuerza y de haber matado a un hombre joven que lo había herido. Y aquí la segunda pregunta en Génesis 9, la maldición de Noé hacia Cam, su hijo menor, el motivo de el motivo de la maldición. En Génesis 9, Noé maldijo a Canaán, no maldijo a Cam, recordemos eso, a Canaán, el hijo de Cam, porque Cam faltó al respeto a su padre al ver su desnudez mientras estaba ebrio. La maldición dice que Canaán y su descendencia serían siervos de su hermano Sem y Jafet. Y los otros hijos de Noé fueron bendecidos en lugar de Canaán. Cuando Noé se despertó, dice las escrituras, y supo lo que había sucedido, maldijo a Canaán, hijo de Cam. ¿Okay? Y declaró que sería siervo de sus hermanos. ¿Okay? La deshonra de Cam hacia su padre fue el motivo de la maldición aquí. Esa es una historia muy bonita donde se le faltó el respeto, y eso nos enseña hoy en día el respeto que debemos nosotros tenerles a nuestros padres. La juventud debe aprender de esa historia, de lo que pasó ahí. Y lamentablemente vino maldición sobre el hijo de Cam. No de Cam directamente, pero más a su hijo, por la falta de respeto que se cometió en ese instante. Eso vamos a hacer nosotros durante este estudio. Una vez que leamos los capítulos, si tienen preguntas, las someten y vamos a hacer esa pregunta, como dije anteriormente, parte de la clase. Vamos a desglosarla, vamos a hablarla y vamos a explicar cualquier inquietud que pueda existir. Hermano, me he pasado por unos 10 minutos. Les pido excusa, pido perdón. Me gusta ser puntual. Y vamos a entonces dejarlo hasta aquí. La próxima semana ya comenzaremos con los capítulos del 1 al 11. Les pido que lo lean otra vez y que generen sus preguntas. Hasta la próxima. Gracias, que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, mis amados, yo no sé ustedes, pero mi recomendación es la siguiente. Cuando el ministro, antes que nada, muchísimas gracias, que Dios te siga bendiciendo, te siga ayudando a dar por gracia lo que por gracia recibes.
que nos hace tanto bien porque aprendemos tanto. Dios te usa grandemente. Bendiciones. Amén. Te damos las gracias. Y la recomendación que les iba a hacer es la siguiente. La Biblia, lo que tiene la Reina Valera, al principio la Biblia tiene lo que se llama panorama histórico de la Biblia. Ahí hay mucha de la información de la que el ministro ha dado. Pueden leer ahí, pueden tomar nota. La otra recomendación es escuchen la grabación cuando se la compartimos, porque así cualquier cosa que no pudieron anotar, entonces pueden ir ahí escuchándola y hacer sus anotaciones. Amén. Y pueden revisar todas las cosas que le faltan. Así es que también en la misma Biblia de ustedes, si van al principio donde está el índice de la Biblia, ahí le va a decir eso que estaba hablando el ministro, donde dice qué tipo de libros son, que si son históricos, que si son poéticos, todo eso está al principio de su Biblia. Pueden ahí ver, pueden tomar sus apuntes y pueden ver qué más necesitan. Amén. Así es que muchas gracias. Gracias a Jennifer por las preguntas, muy buenas preguntas. Les exhorto a todos ustedes que según vayan leyendo, escriban las preguntas y envíenmelas. Así yo se las envío al ministro y él no las puede ir contestando. Así es que hemos llegado a la conclusión de hoy. Como siempre le hacemos la invitación al que no conoce al Señor, este es el tiempo, como dice la palabra en Romanos 10:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ustedes saben que estamos aquí siempre dispuestos a orar por ustedes. No tenemos ni siquiera que decirles, ustedes lo pueden ver en las noticias, lo pueden ver en todo lado. Este es el tiempo. Y va a llegar cuando ya vamos a buscar al Señor y Él no va a poder ser hallado. Así es que no dejen para mañana, como dicen en lo secular, lo que se puede hacer hoy. Jesucristo está a la puerta, mis amados. Así es que gracias a todos por estar aquí. Le damos las gracias a Mercedes Castro, Stephanie, Wendy, Dianeri, Jennifer, Dominga Castro, Rocío Torres, Teresa, Carmen García, Yasmín, Elena, Rosemary, Rocío Morales, Susana, María Escobar, Cristi, Yara, Jorgito, Glenis. Y también tenemos unas personas que ya tuvieron que salir, pero el Señor las conoce. Les decimos